cayó el régimen en Siria. Para entender lo que pasa en Siria, hay que entender también a la prensa occidental. Hace mucho tiempo atrás, en, una, en, una, en un desarrollo de lo que fue la estrategia de post 11 de septiembre del 2001, los Estados Unidos decidieron, interesantemente, que tenían que caer una serie de gobiernos a nivel mundial. ¿Ya? Ahí se empezó a preparar lo que fue la primavera árabe. Entre esos gobiernos estaba Libia, Sudán, si no me equivoco, Siria, estaba el tema en Ucrania, Egipto. ¿Ya? Bueno, en Egipto llegaron los hermanos musulmanes que terminaron siendo derrocados nuevamente por el sistema, por el ejército egipcio, una vez que se pusieron demasiado fundamentalistas. Y dejaron el desastre en Egipto, en materia económica, echando abajo entonces también una cierta liberalización económica que había habido en Egipto. En Libia es un hoyo negro donde se producen todo tipo de desmanes y donde hoy día hay mercados de trata de esclavos. ¿Ya? Ese fue el genial aporte de los ingleses, los franceses y los Estados Unidos entonces a la pacificación y a los derechos humanos. Y en Siria tú tuviste creo que son los primeros indicios de un conflicto prácticamente directo entre Rusia y los Estados Unidos, la OTAN, porque Rusia, que tiene una base naval en Siria, respaldó al régimen sirio y fue capaz de mantener al gobierno sirio en el poder. Ahora, para entender Siria es un país con mayoría musulmana, ¿ya? Musulmana sunita. Hay dos grandes vertientes del Islam. Uno son los sunitas, los otros son los chiitas. Al-Assad era de la minoría chiita. Tiene una minoría cristiana bastante importante y tiene entonces también kurdos en el norte y drusos en el sur. ¿Ya? Los kurdos que están hace mucho tiempo, que están ubicados entonces en el sur de Turquía, norte de Irak, noroeste de Irán y en el norte de Siria, hace mucho tiempo que quieren su estado propio. ¿Ya? Y habían estado operando contra los distintos gobiernos desde sus bases de operaciones en los lugares que supuestamente habían estado liberando, especialmente en el norte de Irak, después de la caída de Saddam Hussein. Ahí había un desorden y un desmadre que se los encarga. Ahora, ¿qué sucede? A Siria llegó, tengo que recapitular, Libia. En Libia, las potencias occidentales le prestaron apoyo aéreo a los rebeldes contra Gaddafi. Esos rebeldes eran del Estado Islámico, es decir, apoyaron a islamistas. Y cuando terminaron en Libia, agarraron el armamento que habían agarrado, que habían capturado en Libia, lo llevaron a Siria y con eso se inicia la primera revuelta o la primera guerra civil siria, si lo pueden llamar así. Esto costó millones de desplazados y desestabilizó completamente el Medio Oriente. ¿Quién llega entonces ahora al poder, de acuerdo a lo que tenemos entendido en Siria? Es Mohamed al-Yolani, que es un líder yihadista que había participado en el Estado Islámico, había sido uno de sus operativos, que estuvo un tiempo, fue prisionero de los Estados Unidos, y que posteriormente siguió actuando contra el régimen sirio, el régimen de Bashar al-Assad, que tiene ya 50 años en el poder en Siria y que es un régimen del tipo del que tenía Saddam Hussein también, con ideología baathista, que es un tipo de socialismo. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucedió ahora en Siria? Parece que todas las defensas del régimen hubiesen implosionado al mismo tiempo, lo cual habla probablemente de alguna acción de corrupción de los más altos mandos que estaban cercanos a Assad. Y probablemente esto vaya también de la mano de un intento de debilitar la alianza ruso-iraní, porque los iraníes, a través del norte de Irak, los chiitas iraquíes, el régimen sirio y Hezbollah en el Líbano, ¿no?
habían creado lo que se llama la media luna chiita, que estaba entonces presionando también sobre Israel. Cae ahora el régimen de Assad y lo primero que hacen los israelíes, por lo demás, es bombardear una serie de objetivos, algunos militares y otros no sé si tan militares, en Damasco y en un aeropuerto de la Fuerza Aérea Siria, pero no de Assad, no bajo control de Assad, sino que bajo control de la oposición. Tienes entonces, en este momento, gracias a la implosión del régimen, tienes creo que son 3 o 4 fuerzas que tienen objetivos absolutamente distintos, ya, combatiendo y ocupando territorio sirio. Y una de ellas está comandada por este caballero que acaba de ocupar Damasco, que es la capital, y que supuestamente, o que tiene la historia de ser islamista. O sea, los mismos que destruyeron los templos romanos, las estatuas, las agarraron a martillazos, etc. Siria, teniendo entonces una población cristiana también relativamente grande y una minoría chiita que ahora van a ser sometidos a las represalias de la mayoría sunita, ¿ya? Puede significar entonces una nueva oleada de refugiados hacia Europa, probablemente entre unos 3 y 4 millones de personas, si es que efectivamente los islamistas avanzan o hacen lo que normalmente hacen los islamistas, si no nos equivoquemos, que depurar desde el punto de vista religioso los países que ocupan. El régimen talibán de Afganistán ya saludó al nuevo régimen sirio y les recomendó mantenerse muy cerca de lo que es la Sharia, que es la ley islámica. Si este fuese el caso, entonces podría darse la situación de que los sirios hayan salido del sartén para caerse a las brasas, literalmente. Especialmente considerando que en los regímenes, pongámoslo así, el régimen socialista iraquí, o eran socialistas hasta por ahí, no todo era del Estado, no eran comunistas, ¿ya? O el sirio, muy corruptos por lo demás, muy violentos en la represión. Pero los derechos de las mujeres estaban más o menos consagrados. Es decir, que no estaban obligadas a usar la burka ni eran expulsadas de las universidades y de los colegios. Efectivamente tenían participación en lo que es la vida social. Eso en un Estado islámico, en su estado más puro, no es viable. O sea, no es viable. ¿Ya? Y yo creo personalmente que este juego que se ha hecho para debilitar a Irán y debilitar a Rusia desde el punto de vista geopolítico, puede terminar generando en Siria, es decir, en el corazón del Medio Oriente, un vacío de poder tan potente, o sea, un hoyo negro, ¿ya? De guerra y violencia que sea absolutamente incontrolable y que se expanda entonces también hacia sus países vecinos. Turquía tiene fuerzas armadas muy potentes, sí, pero tampoco Turquía está completamente liberada de la posibilidad de que existan o de que se empiece a ampliar el terrorismo islámico. Estamos hablando de que Erdogan es un conservador islámico, si lo quieren decir así, en Turquía. Pero eso no significa que no se pueda expandir eso también hacia Turquía, o al revés, que esa potencia de la OTAN se vea necesitada de ingresar tanto al norte de Irak como al norte de Siria, por ejemplo, para mantener controlados a los kurdos, ¿no? O a los propios islamistas. ¿Para qué hablar de lo que puede ser la intervención o que Israel se vea en algún momento demandado de ingresar en Siria? Todo esto, creo que Occidente y la gente que está celebrando la caída del régimen no están viendo el riesgo que significa el vacío que se ha generado ahí. Apareció Joe Biden. No, los Estados Unidos son expertos en armar aliados que después se transforman en sus enemigos. Apareció Joe Biden saludando al nuevo régimen sirio y prometiéndole muchos recursos. Vamos a ver qué es lo que va a salir de esto. Pero desde el punto de vista de lo que es la población local, no sé si han hecho un buen cambio, para serles bien honesto. No sé si han hecho un buen cambio, y lo que sí tengo claro es que todo este conflicto
se inició no por razones religiosas. Aquí hay dos pipelines, dos líneas de, ¿cómo se dice esto? Son dos óleo y gasoductos, ¿ya? Que estaban en competencia para pasar por Siria hace unos 10 años atrás para abastecer de gas natural a Europa. Uno venía de Irán y pasaba por Turquía y llegaba a Europa, a través de Grecia, si no me equivoco. Y el segundo pasaba por los Emiratos Árabes. Los sirios, o el gobierno sirio en su momento bloqueó la construcción del óleo y gasoducto que iba a pasar por Siria para beneficiar a sus aliados iraníes. Y la razón más profunda, entonces, de por qué se desata este conflicto es esa. Pues los Emiratos Árabes, por lo demás, son aliados de los Estados Unidos. Entonces aquí hay una interconexión entre aliados y enemigos en el Medio Oriente que siempre lo ha existido. Por lo demás, nunca nadie ha entendido muy bien cómo funciona eso. Que no es transparentado por la prensa. Para nada. ¿Cuáles son los verdaderos intereses ahí? No es transparentado por la prensa. Y los que pagan las habas que se comió el burro son naturalmente las minorías cristianas, ¿no? De las cuales, por ejemplo, en Irak prácticamente no queda nada, a pesar de que hasta antes que se fuera Saddam Hussein habían casi 4 millones de cristianos en Irak. Probablemente lo mismo pase en Siria y no sabemos qué es lo que va a pasar en el Líbano. O sea, puede ser que por primera vez en la historia terminemos con todo el Medio Oriente prácticamente libre de cristianos. Para darles un ejemplo, en Belén, y aquí las responsabilidades son compartidas entre los musulmanes más fundamentalistas, el actuar también de Israel, etc. En Belén, hace 1950, una cosa así, el 65% de la población era cristiana. Hoy creo que son el 8%. Para que uno se imagine esto, ¿ya? Lo que ha sido la limpieza religiosa en todos esos países. En Egipto, la población cristiana del año 1904 eran creo que 35 o 40%. Hoy día son menos del 5%. Y en Siria probablemente pase lo propio. Turquía hizo una limpieza étnica de todos los griegos, millones de griegos, después de la Primera Guerra Mundial. Y después de una guerra que condujo Grecia con Turquía en 1920, 1921. Un tratado de paz terminaron entonces deportándose mutuamente. Los griegos deportaron a los turcos que vivían en Grecia y los turcos deportaron a los griegos que vivían en Turquía, pero que vivían en Turquía desde 3.000 años, por 3.000 años, sino más, ¿no? Así que para tener claro que aquí esto de andar, estas celebraciones que aparecen en la prensa occidental son propias de acciones de propaganda. Yo creo que aquí no hay nada que celebrar y va a haber que ver y observar con mucha atención qué es lo que sucede ahí. Lo que sí tengo claro es lo siguiente. Yo a Chile, desde el punto de vista de Chile, ¿ya? Yo a Chile no recibiría refugiados musulmanes de esos países. Cristianos, bienvenidos. Pero importarnos el problemita ese del conflicto religioso, más allá del conflicto cuasi religioso que tenemos aquí con los progres y todo el tema, no thanks, no gracias. Así que para tener presente que todo esto, por lo demás, va a terminar probablemente impactando también en el precio de los combustibles, y es una vuelta de rueda más en lo que es entonces lo que podríamos llamar una especie de tercera guerra mundial entre Occidente y Rusia, Irán, sus aliados. En cuanto debilita esto a Venezuela, no creo que mucho, y la verdad es que si hay un régimen que sí merecería salir, que lo saquen a patadas porque las consecuencias son solamente benignas, son el cubano, el nicaragüense y el venezolano. Pero no veo a los Estados Unidos, no los he visto en ningún momento interesados, ¿no?, en los derechos humanos de los venezolanos. Los he visto más interesados en, bueno, ahí donde están los recursos naturales y por lo visto ese es el motor más importante de funcionamiento de la política exterior de los Estados Unidos,
no importándole mucho lo que pase más bien en esta región. Así que en algún momento nos tendremos que hacer cargo nosotros mismos de todo esto, ¿no? Siendo que vulneran o se transforma en un factor de desestabilizador para toda la región latinoamericana, lo que está sucediendo.